Tardes con todos, esperando que sus familias estén bien, sobre todo en Quito, que sabemos que se está complicando un poco las cosas. Ojalá estén todos sanos y salvos, ustedes y sus seres queridos. Vamos a empezar la sesión, por favor, constatando el quórum reglamentario. Señor presidente, procedo a constatar el quórum. Asambleísta Alemán Mármol Mónica. Presente. Presente. Asambleísta Andrade Muñoz Vilma. Asambleísta Andrade Muñoz Vilma. Se encuentra presente y tenemos... Presente, por favor. Gracias. Asambleísta Uquilla Ortega Raúl. ¿Se me escuchó? Sí, señora. Sí, asambleísta. Asambleísta Uquilla Ortega Raúl. Presente. Asambleísta Cadena Huertas Francisco Javier. En el caso de... Presente. Presente. Asambleísta García Post. Gracias. Presente. Presente. Asambleísta Paredes Torres Washington. Asambleísta Paredes Torres Washington. Se encuentra presente el asambleísta. Al parecer tenemos un problema con su audio. Asambleísta Suquilanda Valdivieso Byron. Presente. Presente. Asambleísta Yaguana Echeverría Andrea. Presente. Presente. Asambleísta Yepes Martínez Héctor. Presente. Presente. Asambleísta Zambrano Alcibar Magda. Presente. Presente. Contamos un quórum, señor presidente, para dar inicio a la sesión. Muchas gracias. Demos, por favor, lectura de la convocatoria. Sí, señor presidente. Quito, 16 de junio de 2020, convocatoria. Por disposición del abogado Héctor Yepes Martínez, presidente de la Comisión Especializada Permanente de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización del Territorio, de conformidad con lo previsto en el artículo 27, numerales 1 y 2 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en concordancia con el artículo 8, numerales 1 y 2 del Reglamento de las Comisiones Especializadas Permanentes y Ocasionales, y en base a lo dispuesto en el artículo 1 del Reglamento para la implementación de las sesiones virtuales y el teletrabajo emergente en la Asamblea Nacional, me permito convocar a las y los asambleístas integrantes de la Comisión a la sesión ordinaria número 24 a desarrollar el día miércoles 17 de junio de 2020 a las 15 horas por medios telemáticos a través de la plataforma digital Zoom, con el fin de tratar el siguiente orden del día. Primero, recibir aportes y observaciones dentro del análisis para primer debate del proyecto de ley orgánica de vivienda de interés social. Arquitecto Guido Maquiavelo, ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda, e ingeniero Fernando Campo, presidente de la Cámara de la Industria de la Construcción. Segundo, metodología para el análisis y estructuración del Que se mata el caldero. Orgánico, organización territorial. La lectura del orden del día, señor presidente. No, me permito informar que no se han presentado solicitudes de cambios del orden del día. Muchas gracias. Vamos, por favor, al primer punto del orden del día. Dar la bienvenida al ingeniero Maquiavelo, ministro de Vivienda, al ingeniero Campo también. Muchas gracias por su presencia el día de hoy para conocer sus aportes sobre esta importante ley propuesta por el asambleísta de nuestra comisión, Diego García, que está también presente. Con mucho gusto estamos pues para escucharlos. Demos lectura, por favor, e inmediatamente la palabra al señor ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda. Sí, señor presidente, entonces damos la bienvenida al arquitecto Guido Maquiavelo, ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda. Muchas gracias. Buenas tardes, señor asambleísta Héctor Yepes, presidente de la Comisión de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización del Territorio, señora vicepresidenta de la Comisión, Vilma Andrade, señores asambleístas, miembros de la Comisión, buenas tardes. Quiero iniciar presentando al equipo que me acompaña del MIDUBI, que es la doctora María José Rentería, asesora de despacho, la ingeniera Paola Valenzuela, que es la subsecretaria de Uso y Gestión de Suelos, el doctor Juan Carlos Rivadeneira, que es el coordinador jurídico general. En realidad me da mucho gusto dirigirme a ustedes
atendiendo a la invitación que recibí para presentar las observaciones que el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda ha planteado respecto al proyecto de ley orgánica de vivienda de interés social. Quiero felicitar la iniciativa que se plantea a través de este proyecto de ley, que sin duda busca garantizar el derecho a un hábitat seguro y saludable, y a una vivienda adecuada y digna, tal como lo establece la Constitución de la República. Ustedes conocen, nosotros ya hemos enviado 2 oficios, el último en junio 20 me parece, en donde el 15 de noviembre del 19 poníamos nuestras observaciones planteadas por el área técnica y jurídica del Ministerio. En la carta del 12 de junio, inclusive, nos comprometimos a tratar de ayudar y facilitar insumos para poder llevar el producto del proyecto mucho más ágilmente. Nuestro interés demostradamente expuesto en estas comunicaciones. Ustedes conocen que en la Constitución de la República del Ecuador reconoce el derecho fundamental de las personas a una vivienda adecuada y digna, con independencia de su situación económica y social, siendo obligación del gobierno el elaborar, implementar y evaluar políticas, planes y programas de hábitat y de acceso universal a la vivienda. En este sentido, consideramos es deber del Estado no solo garantizar el derecho a la propiedad de aquellas personas titulares de un bien inmueble, sino fomentar y realizar acciones positivas encaminadas a garantizar el goce a una vivienda para los habitantes del país. Teniendo como premisa los postulados enunciados a continuación, describiré en realidad brevemente los puntos que hemos analizado en el presente proyecto de ley. El primero es la accesibilidad. De esta normativa se desprende que el acceso a una vivienda puede ser tutelado desde varios mecanismos, los cuales no se agotan con la construcción y transferencia de dominio de vivienda. Este derecho no se reduce a la propiedad de un bien inmueble, contempla también el acceso a la vivienda de arriendo a precios justos, el derecho de superficie, entre otros. Además, esta accesibilidad universal contempla los requisitos mínimos y características funcionales y constructivas que deben cumplir las edificaciones. Los deberes y atribuciones tanto del gobierno nacional como de los gobiernos autónomos descentralizados se encuentran determinados principalmente en la Constitución de la República del Ecuador, en la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo, en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. Por eso es necesario que a través de este proyecto de ley no se confundan las competencias, así como la autonomía que los caracteriza. La Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo establece una definición de la vivienda de interés social, la cual ha servido y es la base para la expedición del marco normativo que el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda ha expedido para determinar requisitos, subsidios, procedimientos para el acceso a viviendas de interés social, los cuales han sido elaborados con una identificación de las realidades de los territorios, de la normativa legal aplicable y disposiciones de carácter constitucional. Por tal motivo, se recomienda que las definiciones que buscan introducirse a través de este proyecto de ley observen la normativa actual, la normativa que actualmente está vigente a fin de que no resulte contradictoria. También se propone un capítulo completo para un sistema nacional de vivienda de interés social. Sin embargo, es importante poner en su conocimiento que actualmente el MIDUBI, de conformidad con sus atribuciones, ya cuenta con un sistema integrado de incentivo de desarrollo urbano y vivienda, que es el SIDUBI, el cual cuenta con información histórica de la gestión que esta cartera de Estado ha desarrollado en el ámbito de sus competencias. Por otra parte, no se evidencia referencia alguna a las empresas públicas ejecutoras de los proyectos de vivienda, las cuales existen tanto a nivel nacional como local. Recordemos que los GATS tienen empresas públicas para ejecución de vivienda social. Las disposiciones respecto a la valoración de los bienes inmuebles destinados a proyectos de vivienda de interés social deben definirse de conformidad a la Constitución y normativa vigente. Por lo tanto, no podrán fijarse con un valor inferior al avalúo catastral fijado por los gobiernos autónomos descentralizados. Este parámetro permite determinar el justo precio. La planificación de los territorios es un aspecto de mucha trascendencia, pues articula el desarrollo equitativo y equilibrado del territorio. No obstante, en el proyecto de ley no se evidencian mayores referencias a esta planificación.
Se debe tomar en consideración los planes de ordenamiento territorial, los planes de uso y gestión del suelo y sus planes contemplatorios, los cuales deben establecer la ubicación de la vivienda social en concordancia con la planificación del cantón. Respecto al régimen sancionador, existen en general varias contraposiciones con otros poderes, como son la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, el Código Civil, inclusive el Código Orgánico Integral Penal. Además, la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo contiene un régimen sancionador específico que se aplica en observancia al procedimiento administrativo sancionador establecido por el Código Orgánico Administrativo. Dicho esto, quisiera darle la palabra a la ingeniera Paola Valenzuela, subsecretaria de Uso y Gestión de Suelo y Catastros, quien desarrollará más ampliamente la explicación a estas observaciones en lo que corresponde al aspecto meramente técnico. Por favor, Paola, si me acompañas. Estimado ministro, muchas gracias. Estimados señores asambleístas, gracias por este espacio que nos han brindado. No sé si es que puedo... listo, muchas gracias. No sé si es que tengo la posibilidad yo de compartir una presentación o tal vez tienen que... Sí, adelante, puede compartir. Ya, gracias. ¿La pueden ver? Sí, estamos viéndole. Muchísimas gracias entonces, señor ministro, por otorgarme la palabra. Lo que vamos a hacer en esta presentación es ahondar un poco en lo que ya el señor ministro ha expuesto. Mi presentación, mi intervención está enfocada a dar algunas apreciaciones, algunas sugerencias que tenemos desde el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda en la parte técnica y posteriormente también en un análisis desde el ámbito jurídico. El señor ministro ya lo ha expuesto, no me voy a detener mucho en el tema de los antecedentes, simplemente resaltar el hecho de que desde el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda se han dirigido 2 comunicaciones, la última justamente con fecha de 12 de junio, en el que complementamos ciertas observaciones que nosotros ya habíamos enviado en el mes de noviembre del 2019. Entonces, quiero abordar justamente los temas que ya el señor ministro los había mencionado. Creo que la primera cosa que nosotros hemos identificado en este proyecto de ley es que es un proyecto que está restringido, limitado al tema de la vivienda de interés social. Desde el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda consideramos que es muy beneficioso, muy importante contar con un proyecto de ley. Sin embargo, la sugerencia sería que se amplíe realmente el objeto y ámbito de este proyecto de ley, no solamente a la vivienda de interés social, sino que al tema de hábitat y en general al tema de la vivienda. También una segunda observación en términos generales que hemos identificado es que se aborda principalmente en este proyecto de ley disposiciones relacionadas con vivienda propia. Entonces, la propuesta y la sugerencia del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda es que se incorporen disposiciones que tengan que ver con otro tipo de intervenciones y de tenencia, como por ejemplo, la vivienda de interés social en alquiler. De igual forma, no se hace mayor mención a otras alternativas que se pueden considerar, como es el mejoramiento o la rehabilitación o la ampliación de vivienda existente. Este creo que es un punto bastante importante que nosotros lo hemos considerado, puesto que la ley, insisto, está un poco orientada solamente a vivienda nueva y a vivienda propia. Entonces, hay otras alternativas que el proyecto de ley está dejando un poco al margen y son las sugerencias que nosotros estamos en este momento dirigiendo para que se analicen y, de ser el caso, se incorporen. Solamente como un tema técnico de terminología, hay algunas definiciones, algunos términos que deben ser necesarios que se revisen para que estén unificados, temas como arrendamiento, arriendo, procesos abreviados o simplificados. Entonces, hay algunos aportes que
sugerimos que se tomen en cuenta en cuanto a términos. Voy a hacer un análisis un poco más detallado, no lo voy a hacer, lo hemos planteado hacerlo por capítulos como para también respetar el tiempo. El primer capítulo, que es el objeto y ámbito de aplicación de la ley, ya lo hemos mencionado, es ampliar no solamente la vivienda de interés social, sino hábitat y vivienda en general. El segundo capítulo que está contemplado en este proyecto de ley tiene como nombre organismos del Sistema Nacional de Vivienda. Entonces, creo que sería importante que se incluya también una definición de lo que es el Sistema Nacional de Vivienda, si bien más adelante hay un capítulo que lleva también como nombre Sistema Nacional de Vivienda, se limita únicamente a un sistema informático, un sistema de registro. Sin embargo, en este segundo capítulo, al estar incorporadas competencias, nosotros, tema de competencias y de rectoría, asumimos que el Sistema Nacional es en efecto un conjunto de procedimientos, de actores, de normativas. Entonces, creo que esa definición de un Sistema Nacional de Vivienda debería ser incorporada. También en este segundo capítulo, en donde, como les menciono, se orienta a definir competencias, no se toma en cuenta lo que es la conformación del banco de suelo, que es algo que está normado también en la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo, en la LOTUS. Ahí establece la conformación de banco de suelos, tanto nacional como municipal. Y el banco de suelos es un tema sumamente importante porque es en donde justamente se van definiendo los espacios destinados a vivienda de interés social. Por lo tanto, la sugerencia desde el MIDUBI es que se incorporen también disposiciones relacionadas al banco de suelos. El tercer capítulo de este proyecto de ley, que es ya en el que aterriza a vivienda de interés social, nosotros consideramos desde el MIDUBI que es importante sí tener en cuenta que se revise el concepto que está planteado en esta ley de vivienda de interés social. Más adelante el doctor hará también un análisis desde la parte jurídica, pero es importante, y me anticipo aquí un poco, en el tema ya de las definiciones de vivienda de interés social que están contemplados en otros cuerpos normativos. En este capítulo también se establece una clasificación de la vivienda que plantea una nueva propuesta de clasificación. Sin embargo, también hay que recordar que existen otros cuerpos normativos que ya determinan también clasificaciones de vivienda. Entonces, la sugerencia es que se vayan definiendo estas clasificaciones guardando concordancia con la legislación actual. Un tema importante aquí que hay que resaltar en este capítulo es que le otorga al Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda o al ente rector de Desarrollo Urbano y Vivienda la posibilidad de que se defina el lote mínimo. Aquí creo que es muy importante considerar que esta competencia es exclusiva de los gobiernos autónomos descentralizados, municipales y metropolitanos. El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda lo que define son tipologías, superficies mínimas de vivienda como tal, pero el lote mínimo es una competencia de los GATS municipales y metropolitanos. El cuarto capítulo que está planteado en este proyecto de ley tiene que ver con incentivos para la vivienda de interés social, y quizás este es uno de los capítulos que desde el MIDUBI planteamos que debe revisarse, modificarse y ampliarse. Creo que es uno de los capítulos más importantes y que sentimos que necesita ser revisado, por lo que les decía en un principio, ¿no? Está solamente orientado a vivienda nueva, vivienda propia, y justamente si el capítulo se denomina incentivos, creemos desde el MIDUBI que hay muchísimas opciones más que podrían considerarse dentro de estos incentivos, y también intervenciones de vivienda que hacen falta considerarse. En el tema de la tenencia, que también aquí se hace un poco de referencia, es importante que se aborde intervención del Estado en vivienda comunal. No se hace mayor referencia a tierras comunales, tierras asociativas. El MIDUBI cuenta con un acuerdo ministerial en ese sentido, pero creo que este sería justamente el momento de también que se incluya en una ley justamente la posibilidad de
conceder este derecho tan importante y fundamental de la vivienda en terrenos comunales. Ya el señor ministro lo había mencionado también, un tema de la valoración. En este capítulo se incluye una disposición relacionada con la valoración de los bienes inmuebles que también tienen que revisarse para que tenga concordancia con otros cuerpos normativos que se encuentran vigentes. El quinto capítulo es un capítulo destinado a definir un procedimiento administrativo abreviado municipal. La sugerencia desde el MIDUBI sería que de igual forma se revisen otros cuerpos normativos vigentes, como la Ley Orgánica de Optimización y Eficiencia de Trámites Administrativos, la Ley de Fomento Productivo, en donde también ya se incluye este procedimiento de tal forma que guarde concordancia. Dentro de este capítulo hay un artículo que está planteado, está propuesto, que tiene que ver con la conformación de mesas institucionales directas. Aquí es importante que se analice también y se reflexione más a fondo sobre estas mesas que se están planteando, puesto que le están otorgando la facultad de que estas mesas hagan control a ciertos temas que serían competencias ya definidas de la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo. El sexto capítulo, Sistema Nacional de Vivienda de Interés Social. También ya lo había mencionado el señor ministro, nosotros en este momento contamos ya con un sistema integrado para registro de proyectos, de registro de beneficiarios. Entonces creo que sería muy importante coordinar acciones de tal forma que este capítulo también guarde concordancia con lo que actualmente los procedimientos que se están llevando a cabo. El séptimo capítulo es un capítulo que lo consideramos nosotros muy importante. Felicitamos que se incluya esta sección, este articulado en este proyecto de ley. Sin embargo, solamente como sugerencia que los artículos que conforman este capítulo sean revisados por las diferentes instituciones que intervienen en un procedimiento de arrendamiento social, y de todas formas que se revise porque hay algunas otras intervenciones relacionadas con el arrendamiento social que podrían ser incorporados. Finalmente, el proyecto de ley nos plantea un octavo capítulo destinado a prohibiciones y sanciones. Simplemente la sugerencia sería que se revise igual el articulado, el doctor quizás lo podría ampliar más adelante para que guarde concordancia con otros cuerpos normativos, que es lo que podemos aportar. Hasta aquí sería mi intervención del análisis técnico, señor ministro y señores asambleístas. Muchas gracias, señora subsecretaria. A continuación quisiera darle la palabra al doctor Rivadeneira, que es nuestro coordinador general jurídico. Él abarcará la explicación dentro de la explicación de las observaciones de tema legal. Por favor, doctor, adelante. Muy buenas tardes con todos. Señor ministro, muy buenas tardes. Señores asambleístas, muy buenas tardes con todos. Asimismo, voy a hacer una presentación netamente de los temas legales con respecto al proyecto de ley que se ha puesto en conocimiento nuestro. Por favor, estimada Paola, si es que me puedes ayudar con la presentación que justo tú la tenías y es la continuación de la presentación que tú estabas dando. De todas maneras, darles como análisis general de que nosotros como Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda hemos ya venido trabajando en la construcción de lo que es la vivienda de interés social a través del desarrollo de lo que está establecido en el Decreto Ejecutivo 681, dentro del cual ya contempla ciertas definiciones y ciertas especificidades con respecto a lo que es la vivienda de interés social. Es así que nosotros, en base de este decreto presidencial, hemos expedido los respectivos acuerdos ministeriales de tal manera que hemos podido funcionar ya con lo que son viviendas de interés social. Felicitamos asimismo, como dijo el señor ministro, la propuesta del señor asambleísta García al momento que trata de regular el proyecto de ley de vivienda de interés social, porque consideramos que es un marco legal que nos va a dar mucho más amplitud con respecto al campo de acción que nosotros vamos a tener en lo que es la vivienda de interés social. En este preámbulo quiero referirme netamente a lo que es el tema técnico jurídico
con respecto al proyecto que se puso en nuestro conocimiento. Consideramos que más bien las observaciones no necesariamente son de fondo, la mayoría son unas observaciones de forma y algunas sugerencias que nosotros hacemos con respecto a que se aplique cierta normativa vigente para que no exista una contraposición en cuanto a la normativa que se pretende aprobar con la normativa que ya se encuentra vigente. Tanto es así que en el artículo 4, como está en la lámina, se habla de las atribuciones y deberes correspondientes al ente rector, o sea, nosotros como vivienda. Se habla de definir la población beneficiaria de vivienda de interés social en coordinación con el ente rector de inclusión económica y social. Nosotros lo que nos permitimos hacer como sugerencia es que no solo se nos dé a nosotros como Midubi la atribución de coordinar con el Ministerio de Inclusión Económica y Social la definición de los posibles beneficiarios, entendiendo que pueden participar otro tipo de entidades también adscritas al Ejecutivo y que pueden ayudar a lo que es la definición de los posibles beneficiarios. Un ejemplo, la Secretaría de Planificación del Gobierno Central, que también coadyuva para que nosotros podamos tener unas definiciones claras con respecto a quiénes serían los posibles beneficiarios. Tanto es así que hoy en día el decreto ejecutivo que les había hecho mención hace un momento, el 681, nos delega a nosotros como Midubi para que podamos tener esta interrelación con las diferentes entidades para poder tener una definición clara de quiénes podrían ser los posibles beneficiarios. Nuestra sugerencia es de que mantengamos esa capacidad de poder interactuar con los diferentes sectores para poder nosotros tener una definición mucho más clara. En el siguiente numeral del artículo 4 se habla de ejecutar de manera directa o a través de delegaciones a las empresas de economía mixta, al sector privado o a la economía popular y solidaria, los planes, proyectos y programas destinados a la construcción de vivienda de interés social en sus distintas modalidades, en concordancia con la clasificación de uso de suelo de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial de los gobiernos autónomos descentralizados, municipales y metropolitanos. Por su parte, el artículo 5, en el numeral 5.4, habla de delegar a las empresas de economía mixta, el sector privado o de la economía popular y solidaria, la ejecución de proyectos y programas para construcción de vivienda de interés social en sus distintas modalidades de acuerdo con la ley. Lo que nosotros sugerimos es que no se deje solo centralizado a ciertas empresas de economía mixta, sector privado, economía popular y solidaria, entendiendo que el Estado tiene ya empresas que se encuentran hoy en día dedicadas a lo que es la construcción de vivienda de interés social. Tanto es así que hoy en día existen 2 empresas públicas que han sido creadas para construir todo lo que son viviendas dentro de este segmento. Asimismo, estamos hablando de que los gobiernos autónomos descentralizados también en ciertos casos han construido empresas públicas de los mismos GATS con la finalidad de desarrollar este tipo de vivienda de interés social. Nuestra sugerencia es ampliar para que no solo sean este tipo de empresas que están sugeridas en el texto, sino que también se contemple la posibilidad de que puedan empresas públicas participar en la construcción de viviendas de interés social. En el siguiente, es en el numeral 6 que tenemos nosotros en el cuerpo normativo propuesto, que se habla de prestar asistencia técnica a los gobiernos autónomos descentralizados para el desarrollo de planes, proyectos y programas de vivienda de interés social. En el numeral 7 habla de investigar y desarrollar tecnologías adecuadas para la ejecución de los programas de vivienda de interés social. Esta tecnología podrá ser compartida con los gobiernos autónomos descentralizados y agentes privados y de economía popular y solidaria sin ningún costo, mientras se apliquen para el desarrollo y construcción de vivienda de interés social. Nosotros creemos que aquí debemos contemplar lo que está establecido en el artículo 375 de la Constitución de la República, que habla todo lo que son las competencias netamente de lo que es el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda. Asimismo, la Constitución, por su parte, habla de las atribuciones que tienen los gobiernos autónomos descentralizados en cuanto a la autonomía que tienen estos para poder elaborar, lógicamente, sus proyectos y sus planes. Lo que nosotros sugerimos muy puntualmente es, para no contrariar lo que está establecido, lógicamente, en la Constitución, y más bien hacer un trabajo mancomunado, como lo hemos venido haciendo con los GATS, que no se hable de una obligatoriedad para una prestación de asistencia técnica por parte del Midubi hacia los GATS, sino que exista esta colaboración que sí está establecido inclusive en el Código Orgánico Administrativo, que se pueden tener entre todas las entidades públicas para la construcción de estos tipos de objetivos como son las viviendas de interés social. En el siguiente, tenemos el artículo 6 que habla de los deberes y atribuciones de los gobiernos autónomos descentralizados, municipales y metropolitanos.
En el numeral 2 habla de otorgar los permisos y autorizaciones a través de un procedimiento abreviado para la ejecución y construcción de iniciativas públicas, privadas y mixtas de vivienda de interés social. El texto de procedimiento abreviado hoy en día se va a contraponer con lo que es el procedimiento simplificado, que ya está establecido en el artículo 33 de la Ley Orgánica de Fomento Productivo. Asimismo, nosotros consideramos que es importante de que se tenga en consideración de que al ser dos cuerpos normativos que tendrían la misma norma jerárquica, podría haber algún tipo de contraposición en cuanto a la definición existente entre una definición con la definición que se pretende aplicar. Lo que nosotros sugerimos como Midubi es que si es que se quiere hacer una definición, se tome la que hoy en día ya, más bien dicho, si es que se quiere ocupar un procedimiento simplificado, se apruebe o se replique el procedimiento simplificado que ya consta hoy en día en la Ley Orgánica de Fomento Productivo, de tal manera que ahorraríamos tiempos y probablemente inclusive ya los constructores ya están un poco más familiarizados y los GATS también están familiarizados con la simplificación de los trámites a través de procedimientos que ya están establecidos en la ley. En el siguiente artículo se habla de la vivienda de interés social, que es aquella diseñada, planificada o construida por iniciativa del Estado, privada o de la economía popular y solidaria con la finalidad de satisfacer la demanda de vivienda digna y adecuada. Asimismo, por su parte, nosotros sabemos que existe ya una definición que está enmarcada en la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo, que establece cuál es la vivienda de interés social y la define como aquella vivienda adecuada y digna destinada a los grupos de atención prioritaria y a la población en situación de pobreza o vulnerabilidad, en especial la que pertenece a los pueblos indígenas, afroecuatorianos y montubios. La definición de la población beneficiaria de vivienda de interés social, así como los parámetros y procedimientos que regulen su acceso, financiamiento y construcción, serán determinados en base a lo establecido por el órgano rector nacional en materia de hábitat y vivienda, en coordinación con el ente rector de inclusión económica y social. Lo que nosotros sugerimos aquí es que la definición que se va a poner en este cuerpo normativo mantenga concordancia o, de ser el caso, pueda ser replicada a lo que ya está establecido en el artículo 85 de la LOTUS. Seguimos, por favor. En cuanto al artículo 8, la clasificación, se habla de lo que es vivienda popular, vivienda solidaria, vivienda de interés prioritario. Como les había manifestado al inicio de mi intervención, nosotros tenemos definiciones que hoy en día ya tenemos establecidas en el decreto presidencial 681. Ahí nosotros tenemos lo que son las definiciones de vivienda de interés social, las viviendas de interés público e inclusive también que constan ahí los incentivos, los diferentes incentivos de vivienda que se pueden tener, las tasas de interés preferencial, etcétera. Lo que consideramos nosotros como Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda es que se podría replicar asimismo estas definiciones que hasta cierto punto ya las hemos aplicado y que han dado buenos beneficios en la construcción de vivienda de interés social. Asimismo, para que no exista una contraposición, porque probablemente si es que nosotros cambiáramos la definición de los términos, hoy en día una persona que sí es beneficiaria de estos proyectos de vivienda de interés social, tal cual como está ya establecido en el decreto presidencial, algún momento puede contraponerse con las nuevas definiciones de la ley y quizás ya no puedan ser beneficiarios de los proyectos de vivienda tal cual como nosotros los estamos desarrollando. Ahí podría haber algún tipo de conflicto, inclusive podría haber algunas acciones constitucionales con respecto a los perjuicios que podrían tener ciertas personas que antes eran beneficiarias y si es que aplicamos esta diferenciación, después no serían beneficiarios con respecto a esto. Es la sugerencia que hacemos con Midubi con respecto a este artículo. El siguiente, por favor. En cuanto al artículo 16, se habla del subsidio de vivienda, que se establece un subsidio que consistiría en un aporte estatal en dinero o en especie otorgado al beneficio con el objeto de facilitarle la adquisición de una vivienda de interés social, solidaria o de interés prioritario, sin cargo de restitución, siempre que el beneficiario cumpla con las condiciones que establece esta ley y la normativa expedida por el ente rector de hábitat y vivienda. Va de la mano más o menos con la observación que les hice en el anterior artículo en cuanto a las definiciones que nosotros ya tenemos, ya constamos, y en el decreto ejecutivo 681 ya están definidos todo lo que son los subsidios que entrega el Estado, las tasas de intereses, inclusive todos los beneficios que podrían tener los posibles beneficiarios, para la redundancia, de los proyectos de vivienda de interés social. Seguimos, por favor. El artículo 17 se habla de los requisitos para acceder a una vivienda de interés social.
Asimismo, si es que más bien le damos un poquito paso al siguiente artículo, estimada Pau, que es el artículo 25, 26 y 27, que se habla de los registros de proyectos, requisitos para el registro de proyectos y los registros de beneficiarios. Nosotros puntualmente con esto sugerimos en los 4 artículos que esta atribución se la delegue directamente al ente rector de Hábitat y Vivienda, es decir, al MIDUBI, porque nosotros a través de acuerdos podríamos reglamentar, ya que esto es un tema netamente operativo, que sí puede ser dinámico hasta cierto punto y a través de un acuerdo se pueden modificar ciertas reglas para que los beneficiarios tengan un procedimiento expedito y de esta manera puedan acceder a los proyectos de vivienda. Es un general de todo lo que las observaciones que nosotros hemos remitido a la Asamblea para que sean revisadas lógicamente en la mesa. En mayor detalle están en las tablas que se remitieron tanto en el mes de noviembre como el alcance que remitimos en el mes de junio. De todas maneras, consideramos que es importante hacer este análisis para que ustedes también lo puedan viabilizar y, de ser el caso, aceptar las recomendaciones que nosotros podríamos tener con respecto a este proyecto de ley. Eso es todo lo que tengo por decir, señor ministro, con respecto al análisis del proyecto de ley, y muchas gracias, señores asambleístas. Muchas gracias, doctor. Señor presidente, considero que se ha abordado con claridad, las perspectivas que tiene esta cartera de Estado respecto al proyecto de ley. Quisiera concluir mi intervención manifestando varias reflexiones. La primera, la Constitución de la República del Ecuador reconoce el derecho fundamental de las personas a una vivienda adecuada y digna, con independencia de su situación económica y social. Es obligación del gobierno elaborar, implementar y evaluar políticas, planes y programas de hábitat y acceso universal a la vivienda. El MIDUBI, en calidad de rector de Hábitat y Vivienda, ha expedido requisitos, subsidios y procedimientos para el acceso a una vivienda de interés social, los cuales han sido elaborados con una identificación de las realidades de los territorios, normativa legal aplicable y disposiciones de carácter constitucional. Perdón, tenía apagada la pantalla, el video, perdón. La planificación de los territorios es un aspecto de mucha trascendencia, no obstante, en el proyecto de ley no se evidencia referencia a esta planificación, debiendo tomarse en consideración los planes de ordenamiento territorial, los planes de uso y gestión de suelo y sus planes complementarios, los cuales deben establecer la ubicación de la vivienda de interés social en concordancia con la planificación del cantón de los GATS. Es necesario plantear una ley integral, amplia, que abarque una política de vivienda y que en su contenido incluya, entre otros temas, el hábitat, la vivienda adecuada y digna, la vivienda de interés social, por supuesto, contemplando todos los tipos de intervención y tenencia. El leasing inmobiliario es un mecanismo que acertadamente ha sido contemplado en el presente proyecto de ley y que coincide con los esfuerzos que el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda ha venido desarrollando, con la finalidad de concretar la activación de esta figura que constituirá otra solución viable para personas de escasos recursos, mediante el cual podrá acceder a un crédito, puede adquirir una vivienda reservándose la facultad de adquisición para un tiempo posterior mediante el mecanismo de una opción a compra. Sin embargo, para lograr la consecución de este objetivo es necesario contar con el apoyo de todos ustedes, señores asambleístas. Finalmente, un último punto, y quiero poner en conocimiento que el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, desde que entré yo a esta gestión tan importante, tan delicada, lidera la iniciativa gubernamental que, junto a la sociedad civil, la academia, el sector privado, organismos internacionales, gobiernos locales, gobierno nacional, promueve para la construcción colectiva y participativa de políticas públicas para el desarrollo urbano sostenible en el Ecuador. Con esto, complementar el marco normativo que consolide la política de vivienda en el Ecuador, razón por la cual extiendo una cordial invitación para unir esfuerzos y llegar a consensos que permitan la construcción de una ley de vivienda de interés social, que permita cumplir con el objetivo de garantizar el derecho a un hábitat seguro y saludable, una vivienda adecuada y digna, con especial atención a las familias vulnerables. Quiero invitarlos a formar parte de la propuesta del MIDUBI para lograr la política de la vivienda 2036. La vamos a presentar a la Asamblea dentro del marco del Hábitat 3+4 en el mes de octubre del presente 2020. Con esto, señor presidente, termino la presentación de las observaciones del MIDUBI
a esta magnífica iniciativa, lo repito otra vez con orgullo, magnífica iniciativa tomada por ustedes. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor ministro. Muchas gracias también a todo el equipo del Midubi que ha aportado con sus valiosas observaciones. Quisiera saber si tenemos algún pedido de palabra, por favor, del asambleísta Diego García, proponente de este proyecto de ley, y si hay alguna otra observación o preguntas sobre la participación del Midubi, sí les agradecería de una vez pedir la palabra para ir compareciente por compareciente de manera más eficaz. Por favor, asambleísta Diego García, tiene la palabra. Gracias, presidente. Un saludo muy cordial a usted, a los compañeros asambleístas, al señor ministro, a los señores funcionarios del Midubi, a todos los equipos de los compañeros asambleístas. Creo que es muy importante saber, conocer los criterios de primera mano, saber que el Midubi es el rector de esta ley. Definitivamente creo que es importante asumir lo que en el decreto ejecutivo 681 se había puesto. Es de conocimiento público que lo puse en consideración esta ley 6 meses antes del decreto ejecutivo, razón por la cual pues todo lo que está en el decreto ejecutivo no se le había analizado para involucrarlo en el texto de esta ley. Por eso creo que es importante hacer un trabajo conjunto con el Midubi para que esta ley sea más consistente y que se lo pueda aplicar en los territorios. Hoy más que nunca pues necesitamos, señor ministro, y quiero comprometerle a usted y a todo el equipo de trabajo, a la señora Paola Valenzuela como viceministra, me parece que es el señor Juan Carlos de Badenegra, que es el coordinador jurídico, para aumentar los criterios y construir esta ley que va a ir en beneficio de todos los ecuatorianos. Hoy más que nunca, pues es importante ir generando este trabajo para darle seguridad jurídica y, lógicamente, estabilidad a todo este proceso de la vivienda de interés social. Creo que es fundamental ponerle en consideración esta ley, lógicamente muy valiosas sus criterios, los comentarios, y si quisiéramos pues comprometerle de que podamos tener un trabajo conjunto con el equipo técnico para perfeccionar el texto de esta ley. De antemano, pues quiero agradecerle muchísimo al señor ministro y a todo el equipo de trabajo por generar estos criterios, estos avances en todo lo que es la ley, y de una vez, pues, que esta ley lo garanticemos para dar seguridad política, seguridad jurídica y estabilidad. Muchísimas gracias, señor ministro. Gracias, presidente. Muchas gracias. Tiene la palabra la asambleísta Vilma Andrade, vicepresidenta de la comisión. Muchas gracias, apreciado presidente, estimados colegas. Yo quiero saludar la presencia del ministro de la Vivienda, de su equipo de trabajo y de realmente otros comparecientes que hoy mismo estarán presentando sus argumentos y sus observaciones o comentarios respecto a la ley de vivienda de interés social presentada por nuestro colega Diego García. Yo quiero señalar y enfatizar que lógicamente esto ha despertado un gran interés y esto es muy interesante e importante porque la problemática de la vivienda sigue siendo realmente quizás uno de los mayores problemas que tiene el Ecuador. Y hay una demanda en general que tiene que ser abordada desde todos los ámbitos y desde todos los sectores. En ese sentido, creo que los señalamientos hechos por el señor ministro Maquiavelo ha sido muy claro, muy preciso y queremos más bien, yo quiero nada más sumarme a ese agradecimiento, a ese reconocimiento, lógicamente de aspirar que en este trabajo conjunto podamos establecer una norma que pueda luego ser un instrumento de desarrollo y un instrumento claro, eficiente para llevar adelante los procesos de vivienda de interés social en todo el país. Nada más eso y agradecerles realmente porque demuestran
Yo insisto en que la presencia de los ministros en la Asamblea Nacional en comparecencias como estas es una demostración de respeto a la Asamblea, pero también del interés claro en mantener un trabajo conjunto que a la postre beneficia a todos los ecuatorianos. Muchas gracias, presidente, por darme la palabra. Muchas gracias. Tiene la palabra asambleísta Javier Cademo. Muy buenas tardes, gracias, presidente. Compañeros legisladores, saludarle al señor ministro de la Vivienda, a su equipo de trabajo. Creo que ha sido muy importante la exposición que se ha dado hoy en la tarde. Decirle, señor ministro, como decía el asambleísta Diego García, el decreto 681, el acuerdo ministerial 681, en donde habla sobre ciertas aristas para los planes de interés social, no conjuga todos los esquemas. Mire, yo pienso de que se debe de hacer una articulación, especialmente en la Comisión de Gobiernos Autónomos, que estamos tratando dos leyes muy importantes. La ley de vivienda de interés social bajo las acotaciones que muy bien traídas son por parte del Ministerio, y las reformas al COTAD, que implican mucho el tema de los gobiernos seccionales, en la municipalidad especialmente, en donde el Ministerio de Vivienda tiene un rol protagónico. Hemos visto, por ejemplo, que el gobierno nacional ha emprendido programas de vivienda como Casa para Todos, en donde no existe una mayor articulación, con el mayor de los respetos entre las entidades que deben de estar ahí. Yo tengo una preocupación, señor ministro, y prueba de ello es de que yo he dirigido muchas comunicaciones a usted desde hace más de unos 6, 8 meses. Primero, solicitando poder conversar antes de la pandemia. Segundo, porque estaba ocupado en lo que pasa en la provincia del Carchi, en 2 planes de vivienda de copago, ubicados en el cantón más pobre de mi provincia, el cantón Mira, en la comunidad de la Loma, de la parroquia La Concepción y Santa Anita, en donde se construyeron 40 casas en la una y en la otra como 27 casas, si mal no recuerdo, en el anterior gobierno. Se han hecho las gestiones correspondientes en la ley de simplificación tributaria aprobada en el mes de diciembre. Se hace una exoneración de estos pagos a las provincias de Manabí y Esmeraldas. En algún momento un funcionario del ministerio, yo le solicitaba de que se establezca el copago para todas las provincias del país, porque de estas 2 comunidades pobres, sumamente pobres, es gente que no gana ni siquiera un dólar o máximo, a lo mejor pueden ganar unos $2 diarios y no tienen para pagar. Y lo que es más, o sea, ellos ya pagaron la parte que les correspondía en su momento. Esta ley nos debe de permitir también regularizar las viviendas. Incluso el gobierno nacional ha construido, como le digo, estos planes de vivienda de copago. Hasta la presente fecha la gente vive. Ya tiene 4 o 5 años este plan de vivienda, pero no pueden legalizar y no pueden pagar tampoco lo que se les quiere cobrar, que es una ampliación de este programa. Y estaban esperanzados de que con la ley que se aprobó en diciembre, pero se establece solo para Esmeraldas y Manabí, pero nosotros pensábamos que este copago era generalizado y que estábamos a esperas de que también se haga. Yo estoy haciendo una consulta a la Procuraduría General del Estado para que se amplíe en cómo interpretaría el señor procurador, porque creo que bajo el principio de la generalidad, incluso no discriminación a todos los ciudadanos ecuatorianos, los habitantes de mi provincia inmiscuidos en este programa deben de también tener esa exoneración que le permita a su ministerio y a nuestra gente regularizar esas tierras, regularizar su propiedad, porque ya tienen más de 5 años y eso no puede quedar a la deriva. Aplaudo el involucramiento del ministerio en el tratamiento de estas leyes, que será muy positivo para poder intercambiar acciones. Yo he presentado algunas posiciones también en el ministerio, espero la próxima semana plantear también sobre lo que le acabo de decir, otras observaciones también para que el ministerio se pronuncie. He hablado también con algunos representantes del gobierno para que en el reglamento puedan acoger de esta ley, que ya va cerca de 1 año y todavía no se hace el reglamento, algunos meses, perdón, no se hace el reglamento, pero en todo caso veo la predisposición, señor ministro, de trabajar y poder seguir adelante para poder dotar a los ciudadanos, especialmente de menos recursos del país,
de una vivienda digna y una vivienda segura y una vivienda, pero que les garantice, a través incluso de su escritura y el título de propiedad, les garantice el bienestar para ellos y su familia. Gracias, presidente. Gracias, ministro. Gracias, asambleísta Cadena. Tiene la palabra la asambleísta Mónica Alemán. Gracias, presidente. Bueno, en primer lugar, también quiero saludar a todas las personas que se encuentran en la sala acá de la comisión. Siempre es grato poder recibir los aportes. Agradezco de sobremanera la presencia del ministro y de su equipo técnico, que en esta tarde pues ha sido muy importante esos criterios que nos están exponiendo acá en la comisión. Presidente, únicamente mi intervención y aprovechando acá la presencia del señor ministro, para ver si se puede comprometer la presencia del señor ministro, también para que pueda apoyar en lo que estamos tratando actualmente acá en la comisión, que también es acerca de las reformas del COTAD. Creo que es importante poder tener el criterio de él y de su equipo técnico en cuanto a las reformas que se está tratando, porque algunos temas también ha mencionado el señor ministro. No sé, presidente, si usted pudiera también comprometer esa presencia, y aprovechando que se encuentra el señor ministro nada más acá en la sala. Y eso era mi intervención. Gracias, presidente. Muchas gracias. No tenemos más pedidos de palabra. Ministro, le doy la palabra si desea comentar sobre lo que se ha planteado y comprometerlo. Primero agradecerle por su presencia hoy. Es muy valioso que en el proceso de construcción de las leyes, más allá de cualquier postura política que podamos tener, haya este diálogo fluido entre el legislativo y el ejecutivo. Eso sin duda siempre redunda en beneficio de los ciudadanos, y creo que eso nos une aquí a todos más allá de nuestras posturas e ideologías. Así que, ministro, también pedirle que nos ayude con su equipo en los distintos proyectos que tenemos en esta comisión, que prácticamente todo lo que se trata en esta comisión toca de alguna manera los temas de desarrollo urbano y de vivienda, y a mantener este diálogo fluido. Yo le agradezco y le dejo con la palabra para contestar lo planteado por los legisladores. Muchas gracias nuevamente. Con gusto, señor presidente. Nosotros inclusive en la última carta de junio 20 les proponíamos proporcionar un equipo técnico para juntos poder elaborar todos los productos que ustedes tienen, las iniciativas que ustedes tienen, para poderlo hacer en conjunto. Es nuestro actuar. Con respecto a la preocupación del asambleísta Cadena, ¿sí? Le puedo decir, somos tremendamente respetuosos de articular a todos los actores en todo nuestro actuar. ¿Sí? El tema del copago fue una disposición que nos dio la Asamblea Nacional para que sea solamente en Manabí y en Esmeraldas, y apenas salió la ley nos activamos nosotros, me parece que en el mes de enero, fin del mes de enero, ¿sí? Para poder comenzar a hacer el levantamiento del territorio de cada una de las personas que habían aportado. Dentro de este contexto, pues pasó lo que pasó y pasa lo que está pasando. ¿Sí? No hemos podido hacer mayor activación porque justamente estábamos impedidos de salir a la calle a hacer los levantamientos sociales que necesitábamos hacer para poder devolver esos dineros. Y así estamos, pero le ofrezco formalmente que apenas nos den la autorización a través de la semaforización de los GATS, lo vamos a hacer, y lo vamos a hacer de manera urgente, como es un común denominador en todo nuestro actuar. Que se vaya a incluir a las otras provincias, pues perfecto. Necesitamos sus disposiciones en ese sentido. Nosotros nuestra competencia es cumplir las disposiciones de la Asamblea, más no podemos hacer absolutamente más nada. Y sí, a la asambleísta Andrade y a la asambleísta García, muchas gracias por sus palabras. Es mi obligación asistir cuantas veces sean necesarios a todas sus convocatorias, y así lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo con muchísimo gusto. En realidad me encanta estar aquí compartiendo con ustedes todas estas articulaciones necesarias, y estaremos, vuelvo y repito, las veces que sean necesarias. Señor presidente, muchas gracias. Buenas tardes.
Muchísimas gracias, señor ministro. Nuevamente agradecerle por su presencia y buena predisposición y siempre también a las órdenes en la comisión en lo que podemos ayudar. Si hay cualquier iniciativa que se detecta desde su cartera de Estado que podamos contribuir en la Asamblea a perfeccionar la normativa para ayudar a la gestión, pues para eso estamos. Ese es nuestro rol. Así que muchas gracias por su presencia y pasemos entonces a la siguiente comparecencia, por favor, del ingeniero Ocampo, que representa al gremio de industrias de la construcción, muy importante en el Ecuador, que también pues tiene mucho que ver en el día a día con los temas no solo de este proyecto de ley, sino desde ya invitado a participar en todos los temas que se tratan en esta comisión. Ingeniero, por favor, buenas tardes, bienvenido, y lo escuchamos. Gracias, buenas tardes, abogado Héctor Yepes, presidente de la Comisión Especializada Permanente de Gobiernos Autónomos Descentralizados, Competencias y Organización de Territorio. Señora vicepresidenta, asambleísta Vilma Andrade, al señor ministro de Vivienda Guido Maquiavelo y a su equipo, a los señores asambleístas, primero indicarles que es un honor para mí el dirigirme a ustedes en representación de los constructores, en representación de un sector que es el más representativo en el sentido de que es una industria que genera, pero de manera inmediata, fuentes de empleo directo y duplíquelo usted el empleo indirecto. De manera inmediata, ya que otras industrias necesitan siempre un periodo de maduración. La única industria que alberga a gente de los sectores más desprotegidos de la sociedad, pues nosotros damos trabajo a gente no escolarizada, gente con escolaridad básica, industria que por medio de todo un encadenamiento productivo que generamos, hemos llegado a ser aportantes de manera directa al PIB en el 10%, y por medio de este encadenamiento hemos llegado hasta el 20%. Potencial visto de esta manera, regeneradora de la economía del país. Se motiva incluso el pago de impuestos. En el mundo, en épocas de crisis, los gobiernos no han dudado en invertir y potencializar primero al sector de la construcción y así motivar el desarrollo de los países. Ejemplo, luego de la Segunda Guerra Mundial, se basaron los gobiernos en el sector de la construcción para desarrollar la economía del empleo. Yo quiero agradecer esta gentil invitación y para proceder al análisis del proyecto de ley de vivienda de interés social, quiero indicarles que como antecedente, en el momento que esta comisión se me extendió la invitación a hacer el respectivo análisis, pues inmediatamente nosotros lo que hicimos es ubicar a los usuarios, que no son sino los constructores eminentemente inmobiliarios de muchísima experiencia. Invitamos a muchos gremios del quehacer de la construcción, a cámaras de la construcción, a colectivos, para que justamente en su conjunto poder hacer el análisis con mucha sensatez, eminentemente técnico, para poder venir acá a vertir con mucha propiedad las opiniones de los que ustedes nos han requerido. Y por ello agradezco el que podamos estar aquí. Y tomando asimismo como un antecedente, debemos recordar que existe actualmente ya una ley de desarrollo de vivienda de interés social. Este fue publicado en el registro oficial número 233 y está vigente desde el 22 de junio de 1985 y contiene ya varios incentivos tributarios. Quisiera señalar también que dentro de mi alocución van a encontrar ustedes muchísimas coincidencias, de los cuales el señor ministro y su equipo ya lo hizo con mucha propiedad. Pero es mi obligación indicarles también del análisis que lo hemos hecho independientemente y el señor ministro hoy lo ha hecho también y por ello hemos visto que existen muchas coincidencias. Y es así que, por ejemplo, dentro de la fundamentación jurídica, en este ámbito de creación legislativa debemos considerar básicamente que el derecho a la vivienda es uno de los principios universales que se encuentra recogido en el artículo 25, apartado 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y en el articulado 11 del Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, IDES. El derecho a una vivienda digna y adecuada es uno de los derechos económicos, sociales y culturales que afectan de manera decisiva a las condiciones de igualdad social. Así, el artículo 25.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos determina que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en su observación general número 4, define y aclara el concepto de derecho a una vivienda digna y adecuada, ya que el derecho a una vivienda no se debe interpretar en un sentido restrictivo simplemente de cobijo, sino que debe considerarse más bien como el derecho a vivir en seguridad, paz y dignidad. Más aún, la misma Constitución ecuatoriana determina en su artículo 66, numeral 2, que se reconoce y garantizará a las personas el derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento ambiental y otros servicios sociales necesarios. La iniciativa denominada Proyecto de Ley Vivienda de Interés Social debería por concepción jurídica ser general, universal, permanente, abstracta, impersonal, con naturaleza positiva para todo el conglomerado, al no ser de carácter penal o punitivo. Consideramos positiva la descripción en la cual se realiza sobre el derecho y garantía a una vivienda digna y adecuada, de conformidad con los principios universales de derechos humanos, que implica que la vivienda se ubique en espacios equipados adecuadamente o, en el caso del medio rural, con accesibilidad suficiente a servicios y dotaciones en la zona. Para que una vivienda sea digna y adecuada, debe tener las siguientes características: que sea fija y habitable, de calidad, asequible y accesible, y finalmente con seguridad jurídica de tenencia. Por ello, consideramos que todo proyecto inmobiliario debe tener todos los servicios básicos desde su concepción y aprobación. Entonces, basándonos al origen de la iniciativa, siendo esta que debe generar incentivos tributarios, evidente afectación presupuestaria, consideramos que esta propuesta debería ser canalizada a través de la presidencia, presidente de la República, con el fin de que en ella, de conformidad con la Constitución y la ley, se puedan establecer beneficios o incentivos tributarios. Y tenemos observaciones al articulado. En primer lugar, y como hemos advertido, las normas que se han propuesto básicamente en todo su articulado deberían omitir cualquier sesgo ideológico, político, elemento que impide el desarrollo de una iniciativa legislativa productiva, y eliminarse la restricción de los derechos a la libertad personal en todos sus ámbitos, así como el derecho a la propiedad privada y su conservación. Dentro de la determinación de funciones y roles, en la propuesta legal no se establece ni define claramente cuál es el rol del sector público y cuál es el rol del sector privado en el desarrollo del Sistema Nacional de Vivienda de Interés Social. Elementos que deben estar especialmente y claramente definidos para guardar armonía con los objetos de la ley, pero especialmente para darle seguridad jurídica al inversionista privado en el desarrollo de esta política de Estado, que debe ser la dotación de vivienda digna a sus conciudadanos. Se debe establecer y normar que dentro de la actividad inmobiliaria, para que sea productiva, eficiente y realizable, el rol específico, exclusivo y excluyente del sector público deberá ser el de normador,
regulador, controlador, facilitador e impulsor de los procesos de desarrollo de vivienda de interés social, y siendo también un financista junto con el sector privado de estos planes. Por tal motivo, debería excluirse o eliminarse las atribuciones que el proyecto le otorga al ente rector del Sistema Nacional de Vivienda en el artículo 4, numerales 4 y 5, para ejecutar de cualquier manera los proyectos de construcción de vivienda. Por su parte, debo indicarles que el sector privado debería constituirse dentro de la propuesta legal de manera determinante como un planificador, diseñador, gestor y promotor, inversor, ejecutor, contratista e incluso financista dentro del proceso inmobiliario. Roles que deben ser respetados irrestrictamente y permanentemente fortalecidos por ambos sectores. Y solo en el caso de imposibilidad de cumplirlas por parte de la iniciativa privada, podría el sector público asumirlas. Asimismo, dentro del campo del financiamiento, de la misma manera, en la propuesta se ha obviado un elemento que creemos que es de suma importancia para el desarrollo inmobiliario, no solo de interés social, sino para la ejecución de las políticas para la dotación de viviendas como soluciones habitacionales a todos los ecuatorianos y que le debe dar sostenibilidad y sustentabilidad al Sistema Nacional de Vivienda de Interés Social. Y es el financiamiento de la propuesta. Por ello, la iniciativa debe provenir del presidente de la República e incluir la creación del Fondo Nacional para la Vivienda, que debería estar conformado por las aportaciones de los diversos actores que intervienen en el proceso de desarrollo inmobiliario bajo la promoción y cooperación pública. Así, en este fondo deberían estar los aportes que por asignación presupuestaria anual para el desarrollo de soluciones de viviendas consten en el presupuesto general del Estado. Los aportes de fondos internacionales no reembolsables. Para el desarrollo urbano y vivienda, la asignación presupuestaria y otra presupuestaria para la ejecución del bono de vivienda. Aportaciones de empresas privadas como donaciones, deducibles del pago del impuesto a la renta, los fondos provenientes de los recursos destinados por el BIES para la otorgación de créditos hipotecarios, mismos que generarán un rendimiento establecido en favor de este fondo, entre otros recursos que incrementarán esta base de financiamiento para el desarrollo de la vivienda. Así se debe crear un fondo que financie este tipo de proyectos sociales que permitan invertir con seguridad al existir recursos para construir, puesto que actualmente no hay recursos suficientes para el desarrollo de proyectos, incluso para el mismo plan Casa para Todos. Dentro de la rectoría del sistema, dentro de estos elementos de la propuesta de ley, se establece y otorga la rectoría del Sistema Nacional de Vivienda de Interés Social al Ministerio Especializado del Ramo, actualmente el MIDUBI. Más el sector constructor nacional considera que siendo el desarrollo inmobiliario una política de Estado, la rectoría de este sistema debe estar guiada por un Consejo Nacional integrado por los actores que intervienen en el proceso, incluyendo al Ministerio de Finanzas, a la Secretaría Nacional de Planificación, a los representantes de los gobiernos autónomos descentralizados municipales y provinciales, a los representantes del sector privado, entre otros. Por ello, le dará especialidad, generalidad y una planificación por sobre la actividad y competencia ministerial a la de una organización global especializada en el tema. Por lo que solicito, es que se conviertan en soluciones con políticas de Estado, más no del político de turno.
ese legado pido a esta asamblea, a ustedes, señores asambleístas. Eso es lo que pido para mi país. Dentro de un análisis de la simplificación de trámites, consideramos que el desarrollo administrativo para la producción de vivienda debe buscar a todo nivel, no solo de vivienda de interés social prioritario y similares, la simplificación legal de trámites burocráticos para un verdadero desarrollo inmobiliario como política de Estado permanente y productiva. Asimismo, permítanme hacer algunas otras consideraciones y observaciones. En el artículo 15, sobre los destinos permitidos del suelo para vivienda de interés social, se permite la ejecución de vivienda pública comercial, la cual servirá para financiar y subsidiar a los beneficiarios de los proyectos de vivienda de interés social, lo cual es inconcebible, pues de ello sería una confiscación de parte de su propiedad para beneficio estatal. En relación al primer inciso del artículo 18 del proyecto, debemos destacar que no se puede, mediante una prescripción legal, establecer una posibilidad para que vivienda de cualquier tipo puedan no excepcionar la obligación de tener una aprobación o autorización municipal para su ejecución. Por ello, el texto no debería señalar que, en caso de que requiera, sino en todos los casos de construcciones de vivienda de interés social, debe aplicarse el procedimiento administrativo simplificado, es decir, siempre debe requerirse permisos y autorizaciones municipales, adoptando un procedimiento abreviado, que en nuestro criterio debería ser aplicado a todo tipo de construcciones de vivienda, no solo a la de interés social. Sobre la limitación temporal de transferencia de dominio determinado en el artículo 36 de la iniciativa, debería darse tal limitación de acuerdo a una reglamentación en función de las variantes de la subvención estatal, y ese tiempo debería ir en función de la proporción del monto subvencionado. Consideramos que la multa establecida en el artículo 38 y las infracciones y sanciones establecidas en el artículo 39 y 40 de la propuesta son innecesarias e inviables, pues lo que se debería es aplicar, previo a un debido proceso de juzgamiento jurídico técnico, la ejecución de las garantías con la proporcionalidad debida que previamente se otorguen al gobierno autónomo descentralizado municipal o metropolitano para la expedición de los permisos o licencias de construcción. Adicionalmente, se debe considerar y exigir el cumplimiento de la obligación de los mismos gobiernos autónomos descentralizados municipales o metropolitanos de vigilar el proceso de construcción de estas viviendas, a fin de que las correcciones se realicen en dicho proceso y no únicamente a su final. Eso consideramos un error tremendo. Existe ya la responsabilidad legal por vicios ocultos y por vicios estructurales de hasta 1 año y medio en el primer caso y 10 años en el segundo. Por lo que la generación de nuevas sanciones exorbitantes, imposiciones, trabas, requisitos innecesarios y coercitivos generarían mayores costos y muy altos, lo que desincentivaría el desarrollo inmobiliario y la inversión en este tipo de proyectos. De la misma manera, existe una contradicción entre el órgano sancionador establecido en la propuesta en los artículos 38 y 40, con el ente juzgador señalado en el artículo 41. Debiendo establecerse una sola jurisdicción, pues, que nosotros consideramos que debe corresponder al gobierno autónomo descentralizado municipal o metropolitano. Por ello, no estamos de acuerdo
con el establecimiento tan simple y sin análisis de la tipificación de infracciones y sanciones del capítulo 8, propuesto en esta ley. Más aún, cuando no se establece en esta prescripción un procedimiento determinado, un proceso que garantice los derechos de los promotores y profesionales. Todas estas sanciones desincentivan la posibilidad de invertir y trabajar en este tipo de proyectos. Asimismo, consideramos que si existen diferencias entre lo construido y lo aprobado, que sean subsanables, las sanciones solo deberían constituirse en función únicamente de los gastos que se deriven de dicha corrección, en caso de ser necesarias, pero nada más. En cuanto a las disposiciones generales, en relación a la segunda, jurídicamente no cabe la donación bajo ningún motivo de bienes inmuebles estatales. Por ello, se debe suprimir esa norma. Diferente es la adjudicación o entrega bajo la subvención total de vivienda a los beneficiarios, pero no a los promotores. Señores asambleístas, bajo tales consideraciones, y en virtud de que, primero, la iniciativa no considera que el desarrollo de la vivienda de interés social es todo un proceso que requiere no solamente de una selección del beneficiario, sino el acompañamiento permanente de su gestión antes, durante y un tiempo posterior a la adquisición de la vivienda. Segundo, que la propuesta no contempla un plan ni mecanismos de financiamiento sostenible, como es la creación de un fondo de vivienda que debería tener afectación presupuestaria e inclusive tributaria, y por ende debería ser originada por la iniciativa del presidente de la República. Tercero, que las multas propuestas son desproporcionadas, llegan incluso al doble del monto construido y generarán mucha mayor posibilidad de, tal vez, corrupción y quiebras. Cuarto, que muchos de los conceptos están distorsionados. Debe haber acompañamiento social y no hay tema de reconvención de vivienda actual. Quinto, que no hay concordancia con las normas del COTAD ni de la LOTU. Sexto, que no se determinan roles y funciones claras entre el sector privado y el sector público, a quien incluso se le permitiría construir directamente, compitiendo desleal e improductivamente con los privados. En definitiva, su articulado no cumple con los objetivos y finalidades previstas, desde su origen ni con sus principios, que pueden ser, por el contrario, perjudiciales para el desarrollo de la vivienda de interés social. La propuesta nosotros consideramos, y ahí es donde abrimos las puertas del sector de la construcción, realmente de los usuarios que podrían ser en esta vivienda, consideramos que así el texto, por adolecer de muchas de estas consideraciones descritas, debería en su virtud ser considerar el archivo, pero en tales casos debería, si es que se plantearía esta propuesta bajo estos textos, ya realmente en su fase de ejecución, tendríamos que ir parchándola como lo que hoy tenemos como una realidad. Ejemplo, la ley de contratación pública. Se le vive parchando para ir tapando huecos porque en la fase de ejecución es donde se van viendo todas las observaciones que nosotros les estamos indicando. No obstante, nosotros los constructores estamos de acuerdo y empujamos el hecho que se hagan propuestas de Estado y no de los gobernantes de turno, pues esto convierte lo técnico en político. En mi calidad y en representación de los constructores de mi país, exalto y felicito el noble espíritu de esta comisión y del señor asambleísta proponente, el querer promulgar una ley, pero mejor dejo para su análisis el que podamos en conjunto redactar un texto que se acople a la real necesidad
de ejecución y de operatividad, que es lo más importante, porque el texto podemos dejarlo hecho ahorita. En el momento de la operatividad es cuando empiezan los conflictos, si dejamos textos como el que está ahorita. Tanto para el sector público, así mismo como problemas para el sector privado. Nosotros siempre estaremos con las puertas abiertas del momento que así ustedes lo requieran, ya que para este caso concreto, nosotros los usuarios, los técnicos, siempre estamos prestos a ser, todas las veces que ustedes lo requieran, sus asesores, y así sacar juntos productos que sirvan para dar pasos hacia adelante en pos del desarrollo de nuestro querido país, que hoy por hoy tanto los necesitan. Estamos a sus órdenes, señores asambleístas. Señor presidente, muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero. No sé si tenemos alguna pregunta o observación de los asambleístas. Creo que ha sido muy clara la exposición, ¿no? Yo le agradezco mucho por su presencia y nuevamente a las órdenes en la comisión para tratar no solo este tema, sino todos los temas, la reforma al COTAT y los demás proyectos que estamos trabajando, mantener un diálogo fluido, porque es muy importante contar con la participación pues también de quienes desde el sector empresarial, productivo, tienen que ver con los temas de vivienda y desarrollo urbano. Muchísimas gracias por su participación. Estamos a las órdenes también en esta comisión. Por favor, señora secretaria, ¿tenemos algún otro punto pendiente? Sí, señor presidente. Como segundo punto del orden del día, tenemos definir metodología para el análisis y estructuración del informe para segundo debate del proyecto de ley orgánica reformatoria al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. Muchas gracias. Vamos a tratar este punto. Yo quisiera en esto pues pedirle a la secretaria de la comisión que nos exponga breve y concretamente cuáles son las distintas posibilidades que tenemos de metodología para trabajar en este segundo debate y más bien pues escuchar los criterios de los distintos asambleístas, ¿no? Hay rangos desde establecer una comisión de asesores para que se presente una propuesta, hasta revisar artículo por artículo, que yo en lo personal creo que sería un poquito lento ya en el procedimiento hacerlo en la comisión, pero más bien no lo voy a decir yo, que lo exponga la secretaria. Por favor, Nadia, te escuchamos. Sí, señor presidente, voy a compartir pantalla con la presentación que también fue remitida hacia los correos electrónicos de los asambleístas. Ya, como estamos viendo, serían los insumos que se prepararían por parte del equipo técnico de la comisión, independientemente de la metodología que hoy se decida por los asambleístas. Primero es una matriz con la sistematización de las observaciones presentadas en el primer debate del Pleno, la misma que ya fue remitida a los legisladores el 15 de abril de 2020 a través de los correos electrónicos. Otra matriz con la sistematización de las observaciones presentadas durante las comparecencias que hemos recibido en este periodo, en los meses de abril, mayo y junio, esta matriz con esa sistematización. Una tercera matriz que contiene las conclusiones a las que arribó la mesa técnica que estuvo trabajando sobre la base del informe para primer debate. Y un cuarto insumo que sería la matriz con la sistematización de las observaciones que fueron presentadas en el evento académico que mantuvimos hace algunas semanas, que se denominó las Jornadas de Derecho Público sobre las reformas al COTAD, en la cual varios académicos hicieron aportes muy importantes. Entonces serían estos cuatro insumos los que se están preparando por parte del equipo técnico de la comisión. En cuanto a la metodología, entonces se habían pensado en 4 alternativas que podrían adoptarse. La primera es un trabajo por parte del Pleno de la comisión. Como lo señalaba el señor presidente, aquí los asambleístas analizarían
y debatirían uno a uno los artículos en base a las observaciones que hemos recabado y se estructuraría el informe para segundo debate, el informe y el articulado. Esa es una primera alternativa. La segunda alternativa que se ha considerado puede ser la creación de una subcomisión. Crear una subcomisión conformada por 4 asambleístas con la finalidad de que ésta efectúe el análisis correspondiente y desarrolle el borrador del informe para segundo debate, el mismo que luego, en igual sentido, será debatido y aprobado por todo el pleno de la comisión. Una tercera alternativa sería una mesa de trabajo integrada por los asesores de todos los asambleístas de la comisión, en igual sentido para que esta mesa de trabajo se encargue del análisis de todas las observaciones y se encargue también del desarrollo del borrador del informe para segundo debate conjuntamente con el articulado. Y la cuarta opción sería el trabajo por parte del equipo de la comisión, en el cual la secretaría y los asesores de la comisión trabajarían en un borrador de informe y de articulado que posteriormente sería conocido por la comisión, sería puesto en conocimiento de la comisión. Esas son las alternativas que se habían planteado, señor presidente. Muchas gracias, señora secretaria. Bueno, yo quisiera manifestar mi opinión en lo personal. Yo creo que lo más práctico es que, perdón, que tengo un cruce aquí. ¿Qué pasa? Ya, un ratito, no. Perdón. Yo en lo personal creo, o me inclino por la tercera opción. Creo que por la extensión de la reforma al COTAD, que nos pongamos en sesión a revisar ahorita, en esta primera etapa, artículo por artículo, va a ser muy largo y muy lento, ¿no? Yo creería que lo más práctico es poder establecer una mesa de trabajo con los asesores de cada uno de los legisladores para elaborar un documento base, que luego ahí sí venga la comisión y podamos analizar pues ese documento de trabajo punto por punto y ya ir resolviendo. Yo creo que incluso como se tocan tantos temas en esta reforma, deberíamos ir votando tema por tema para no mezclar todo en un solo saco, porque obviamente hay criterios diferentes en cada punto. Esa es mi sugerencia. En lo personal, más bien quisiera saber pues qué opina el resto de la comisión y ver a qué consenso podemos llegar. No sé si alguien tiene, por favor, asambleísta Vilma Andrade. Bueno, yo quiero recoger ese criterio. A mí me parece que es lo más práctico. Eso además resulta ser usual en la mayoría de comisiones y cuando se está tratando diferentes cuerpos normativos. En este caso, creo que es interesante que nuestros equipos asesores puedan estar pues trabajando en una propuesta general y final, y ahí llevarían, como es obvio, llevarían las propuestas de ustedes también y estarían pendientes de que efectivamente las que ustedes han planteado sean parte de las reformas que se hagan. Por otro lado, quería también aprovechar esta oportunidad para decirles que en este afán de buscar una salida jurídica a de alguna forma al entrampamiento que existe respecto a que se incluyó las normas, todas las normas de la LOTUX dentro del COTAD como un capítulo, hay una propuesta que me parece interesante y que es que nosotros dividamos el COTAD en 2 libros. A la larga es lo mismo, pero le da mucho más fuerza e independencia. El libro primero, el COTAD, y el libro segundo sería la LOTUX. Yo dejo eso en el debate para que ustedes también hagan las consultas técnicas, jurídicas, y también para que ustedes lo analicen, lo piensen, porque yo creo que eso abonaría mucho a un poco dar tranquilidad, sobre todo a los entes técnicos, a los alcaldes que se han presentado aquí en las comparecencias y que ven en algunos casos como una
una norma absolutamente inadecuada el haber unificado las dos. Y yo coincido en eso, la una es una norma técnica, la otra es una norma administrativa totalmente. El COTAD es administrativa y la LOTUS es técnica. Entonces, quizás eso podría ayudar y abonar para poder avanzar en las demás propuestas. Eso nada más quería dejar sentado sobre la mesa, pero coincidir y pedirles a ustedes también que apoyen esta posibilidad de trabajo con sus asesores para avanzar pues en la propuesta final de la reforma. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el asambleísta Javier Cadena. Asambleísta, no le escuchamos. Tiene apagado su micrófono. ¿Aló? Y ahora ¿Ahí? sí, perfecto. Sí, gracias, presidente. Le decía de que es un tema muy importante lo que estamos tratando en este momento, porque en base a la metodología y al trabajo que realice la comisión será también los resultados. Muchas veces hay un viejo refrán que dice despacio que estamos de apuro. Y muchas veces por el tiempo también se quiere aprobar las cosas muy superficialmente. Yo creo que ya tuvimos una primera experiencia como comisión en la ley de microtráfico, que hay que hacerlo consensuadamente. Yo pienso de que hay la voluntad de todos los legisladores de la mesa para poder abonar, poner su granito de arena y el mejor de los esfuerzos personales y con cada uno de los equipos de trabajo para darle al país un proyecto de ley que recoja los anhelos de la mayoría del pueblo ecuatoriano. Hemos visto posiciones respetables de muchos académicos, de muchos profesionales, en donde las posiciones son contrarias y diferentes, pero esto es parte de la democracia, señor presidente. Yo creo que de lo que se nos había remitido, señor presidente, y con el mayor de los respetos, cuando se habla de los insumos, matriz con la sistematización de las observaciones presentadas en el primer debate del Pleno remitidos a los legisladores el 15 de abril del 2020 a través del correo electrónico. Matriz con la sistematización de las observaciones presentadas durante las comparecencias realizadas en la comisión en el análisis para segundo debate por entregarse. Matriz que contiene las conclusiones de la mesa técnica que analizó el informe para primer debate por entregarse. Matriz con la sistematización de las observaciones presentadas en las jornadas de Derecho Público, reformas al COTAD en debate, por entregarse. Hoy mismo tenemos también dentro del orden del día el conocimiento de algunos proyectos y reformas al COTAD que han presentado algunos de los legisladores. Yo creo que, señor presidente, antes de establecer una metodología que defina la situación, primero, ¿hasta cuándo vamos a recibir los proyectos? ¿Hasta cuándo vamos a recibir esta información? ¿Hasta cuándo podemos definir un cronograma? Que sí me gustaría de que se defina un cronograma ya en el sentido de decir, bueno, toda esta documentación que falta, cerramos todas las comparecencias, todas las exposiciones hasta el 30 de este mes. Del 30 al 15 vemos, o a la primera semana, la conformación de la comisión, que desde mi punto de vista debe de ser la comisión integrada por los asambleístas y sus asesores. Yo no quisiera de que el día de mañana comencemos a dar la lectura de lo que ha hecho el equipo técnico asesor y como asambleístas estemos aquí, aprobamos o no aprobamos. No, este trabajo debe de ser muy serio, que debemos de estar inmiscuidos todos los asambleístas haciendo esta reforma. Yo sé de que es un tema muy complejo y muy largo, pero tenemos que hacerlo. Yo no comparto el criterio también de lo expuesto por la asambleísta Vilma Andrade de que se divida. No. Mire, aquí la LOTUS es cuestión, o sea, no de satanizar las cosas. Se ha dicho de que es un esquema de que ha permitido controlar. No, la normativa se la va a incorporar en el COTAD, de que vaya como un libro diferente. No, señores, eso se establece y vamos a tener el asesoramiento incluso de técnica legislativa
para poder proponer un texto acorde y en caso de que así se resuelva por la mayoría de la comisión. Presidente, entonces yo sugeriría de que más bien el grupo asesor de la comisión se nos haga llegar un cronograma tentativo en donde se establezca el trabajo de cada uno de los legisladores integrantes de la comisión con un asesor por lo menos para ya empezar a redactar el segundo informe con cada uno de los articulados proponentes. En todo caso, en esta primera reunión se va a establecer, y si vemos pertinente, crear una subcomisión en donde se diga, ¿sabe qué? Hagamos la sintetización del proyecto de ley. Dividamos en capítulos, dividamos en cosas conflictivas, dividamos en cosas que no puede existir un consenso total de la mesa. Sacamos los temas álgidos que se han dado en las comparecencias, en muchos de los temas y dentro del interior de la comisión, y eso los discutimos indiscutiblemente con un poco más de mesura, con el tiempo acorde, pero organizamos bien ese trabajo. Ese es el planteamiento que yo podría hacer, señor presidente, y decirles de que, bueno, veamos los tiempos también, porque ustedes conocen, este es un proyecto de ley. Es un proyecto de ley muy, muy necesario para los gobiernos seccionales, pero que tampoco quisiera que se vea manchado por la situación política. Estamos a puertas de iniciar una campaña política y desde mi punto de vista, este proyecto de ley debe de estar entregado ya para la discusión, para el segundo debate de la Asamblea Nacional, a más tardar en el mes de agosto. Caso contrario, vendría a politizarse y al inicio de la campaña política, de inscripciones de partidos políticos, de candidaturas, etcétera, y creo que no sería conveniente ni para el país ni para la comisión entrar en un debate de una ley tan delicada en plena campaña electoral. Gracias, presidente. Muchas gracias, asambleísta Cadena. Solo con un comentario muy rápido, a mí me parece viable el tema de una subcomisión. Yo creo que es una idea que también podemos analizar y la idea hoy, de manera rápida, es también auscultar pues cuál es el criterio de cada uno. A lo mejor ahorita, y probablemente ahorita no vamos a tomar ninguna decisión, sino más bien en base a esos criterios, pues ir consensuando una propuesta de trabajo que recoge el sentir de la mayoría. Por favor, asambleísta Diego García. Sí, muchas gracias, presidente. Yo quisiera reflexionar sobre este asunto, presidente. Lo que acaban de decir los compañeros Vilma y Javier, creo que debemos ir más allá de lo que nos puede pasar como comisión. Yo creo que hay que hacer un análisis tiempo, eficiencia y calidad. Si nosotros vamos a tener la premura de mañana, pasado, tener ya los informes, todo, yo creo que hay que hacer primeramente, presidente, poner un tiempo, como lo acaba de decir Javier, un tiempo. Estamos recibiendo todavía proyectos de ley que reforman al COTAD. Necesitamos urgentemente ver cuáles son las comparecencias necesarias adicionales a las que hemos recibido. Hoy por hoy, por ejemplo, la señora Paola Valenzuela se refirió a algo que tiene que ver muchísimo con las reformas que estamos haciendo al COTAD. Y es necesario la comparecencia, por ejemplo, del señor ministro, como lo solicitó la compañera Mónica Alemán. ¿Qué va a pasar si no tenemos una agenda interna nuestra como comisión? Y nosotros decimos, a ver, hasta el 30 de junio cerramos todo lo que es comparecencias, todo lo que son proyectos de ley para las reformas, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa si seguimos recibiendo? Estoy muy de acuerdo de que esta ley es un tema muy sensible. Se nos viene encima ya la época electoral y es complicadísimo. Y lógicamente, pues las reformas del COTAD se han generado muchas expectativas en cada uno de los gobiernos provinciales, de los gobiernos municipales y de los gobiernos parroquiales. Yo por eso sí pensaría, y también muy de acuerdo con usted, presidente, que tengamos este tiempo para reflexionar el qué hacer y luego pues decir cómo hacer, porque si es necesario, estoy yo muy de acuerdo de que se presente una agenda ya con fechas
para ir estableciendo nosotros los hitos de ese trabajo. Sugiero no solo dejarles a los señores, con todo respeto a los señores asesores, creo que debemos involucrarnos nosotros en este trabajo. Si bien es cierto pues que el tiempo nos está dejando sin oxígeno, pero también es necesario, presidente, la eficiencia, la calidad que nosotros vamos a dar de esta ley. Recuerde que vamos a entregar al Pleno de la Asamblea Nacional, y si quisiéramos, y ese es mi anhelo personal, de que este proceso, este proyecto que hemos trabajado en las reformas, no solamente en la actualidad, sino desde que lo iniciamos, tengamos la posibilidad de tener un análisis más profundo conjuntamente con los señores asesores y los asambleístas. No sé, dejo también eso para pensar, para reflexionar, debatir. Creo que estamos abiertos, presidente, para que esta ley sea el mejor texto, la mejor cobija para los gobiernos autónomos descentralizados, y lógicamente pues eso va a redundar en los resultados que nosotros presentemos y también en la práctica día a día de los gobiernos autónomos descentralizados. Gracias, presidente. Muchas gracias y de acuerdo en esto, yo creo que no hay que escatimar ni esfuerzos ni tiempo al tratarse de una reforma tan delicada y tan amplia. Por favor, asambleísta Mónica Alemán. Presidente, no sé si me dio la palabra porque no se le escuchó todo. Perdón, sí, perdón. Ya no, más bien, bueno, gracias en primer lugar, sí, presidente, agradecer la oportunidad de que en esta ocasión al menos se hable de establecer una metodología antes del tratamiento de cómo va a quedar el proyecto de ley. Considero que esta es una herramienta fundamental para todos los gobiernos descentralizados. Pero también sí quiero destacar algunas de las preocupaciones que incluso cuando empezamos nuevamente a discutir sobre este tema, yo lo había expuesto y fue precisamente de que todos, no sé si el compañero Washington Paredes puede silenciar su micrófono para poder no tener interrupción mientras hay la exposición, Washington, por favor. Gracias. En ese sentido, yo les digo, colegas asambleístas, las preocupaciones fueron, primero que todo el tema de cómo se armó el informe fue con comparecencias de anteriores autoridades locales, es decir, algunos y muchos de ellos ya no están en funciones y fue con ellos con quien se discutió las reformas al COTAD. Ahora sí, bien es cierto, hemos tenido algunas comparecencias, pero no son las suficientes. Nosotros para primer debate recorrimos las provincias, de hecho creo que fueron casi la mayoría, no sé si fueron las 22, 23 provincias de las que se pudo recorrer, pero fue con la presencia de autoridades anteriores. Ahora en la comisión, sí, muchos alcaldes, concejales que han venido acá también, pues son nuevos y también muestran alguna preocupación sobre las reformas que se están dando. Y también, presidente y colegas asambleístas, es importante conocer pues que este tema de las reformas al COTAD, a pesar que ya lo hayamos discutido con algunas autoridades, pues también en la crisis que nosotros estamos viviendo cambia totalmente la dinámica de lo que va a pasar con los gobiernos autónomos descentralizados. Es decir, sobre eso también nosotros tenemos que discutir. Yo coincido plenamente en lo que dijeron los colegas asambleístas Cadena y García, de poder establecer un cronograma con fechas. Yo hace un momento había solicitado, y gracias por haber acogido, presidente, que se pueda invitar acá al señor ministro del MIDUBI, porque dentro de su exposición y el equipo técnico mencionó algunos aportes importantes que considero también tienen relación con lo que es el COTAD. Y en ese sentido, pues no solo ellos, yo incluso, bueno, yo vivo en un sector rural, yo vivo en un cantón rural,
Y aquí también las juntas parroquiales tienen ciertas inquietudes sobre las reformas. Es decir, a pesar, presidente, de que se ha tenido aquí la presencia de los representantes de CONGOPE, de CONAGOPARE, de AME, pues no siempre esa información es directa con los demás presidentes de gobiernos parroquiales, con los demás alcaldes. A veces se queda centralizada la información, no fluye y no hay la posibilidad de que puedan aportar. Yo incluso solicito también, si de ser posible, desde la comisión poder oficiar directamente a los distintos gobiernos locales que puedan hacer sus aportes y darles a conocer, porque, y eso lo solicité, no ahora, presidente, lo solicité en un inicio para que no se diga que es de este momento, yo lo solicité hace mucho tiempo que podamos desde la comisión oficial y también mencionarles que estamos en estas reformas. ¿Por qué razón? Porque precisamente ahí fue cuando yo lo dije, estamos con autoridades nuevas. De todas maneras, yo creo que no debemos únicamente dejar a una comisión de asesores a la discusión, que no nos pase el tema de lo que pasó en la ley de microtráfico. Yo creo que aquí debemos involucrarnos absolutamente todos en una participación muy abierta de nosotros como asambleístas, porque al fin y al cabo somos quienes estamos dando el voto, no la comisión de asesores. Y por esa razón yo, presidente, más bien me inclino por ese lado. Yo sé que en esta etapa usted muy bien, qué bueno que lo manifestó hace un momento, no se va a tomar alguna resolución, pero sí podamos más bien establecer ya con fechas este tema de poder hacer el tratamiento. Yo creo que falta también hablar con comunidades. De hecho, el tema de la pandemia nos ha limitado muchísimo la participación, pero creo que se puede buscar los modos. Yo en ese sentido, sí, presidente, créame, tengo gran preocupación, porque si vamos a reformar una norma, pues creo que debe ser de acuerdo a la realidad que estamos viviendo, están viviendo las autoridades nuevas que han ingresado. Y bueno, pues entonces yo más bien me voy porque haya no una comisión únicamente de asesores, tenemos que estar involucrados nosotros como asambleístas, que se establezca una agenda. Por ejemplo, el presidente, todavía nosotros seguimos recibiendo a nuestros correos electrónicos, tiene proyectos de ley de reformas al COTAD por diversos colegas asambleístas. Y sobre eso yo quiero comentarle que en la Comisión de Justicia, un ejemplo que podríamos seguir nosotros también como comisión, cuando se discutía las reformas al COIP, pues ahí decidieron en comisión que hasta, por ejemplo, hasta el 15 del siguiente mes, vamos a recoger todos esos aportes que ingresen como proyectos de ley. En ese sentido, ahí tomar una decisión que todos los proyectos de ley que ingresen hasta cierta fecha, pues van a ser incorporados. Y ya, pues, presidente, ahí sí, ya no centrarnos a los documentos que nosotros podamos tener, invitarles a los colegas asambleístas a que puedan exponer sobre los proyectos de ley, porque déjeme decirle que únicamente si abocamos conocimiento de un proyecto, pues también, y sin llamarle ni consultarle al asambleísta proponente, pues creo que también va a ser una falta de respeto a ellos, porque usted bien sabe que cuando hacemos un proyecto de ley, pues también nosotros nos tomamos nuestro tiempo, nuestro trabajo está impreso ahí, y creo que sobre eso primero podríamos decidir, presidente, tomar ese ejemplo de la Comisión de Justicia, decidir hasta qué fecha nosotros vamos a considerar los proyectos de reforma al COTAD que están ingresando los colegas asambleístas, y sobre eso también, pues, ya una vez dando pasos adelante sobre los diferentes también insumos que va a entregar están por entregar el equipo de la comisión, pero yo creo que sí hay que tener claro los aspectos que le he mencionado anteriormente. Eso nada más, presidente, y disculpen por haberme alargado, pero creo que era necesario. Muchas gracias, asambleísta Mónica Alemán. Sí pediría, más allá de que, insisto, yo creo que ahorita estamos para recoger criterios más que resolver, y sobre el tema de las comparecencias, creo que sería muy útil si podemos desde ya ir sugiriendo cada uno, como legisladores, puede ser por correo electrónico, qué autoridades consideran que debemos incluir, para ir armando en base a eso también una propuesta de cronograma, y ya que eso recoja
la propuesta de todos. Por favor, asambleísta Magna Zambrano. Gracias, presidente. Buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, un poquito lejos, nomás. Bueno, voy a ser breve, agregando un poco algo más sobre lo que dijeron mis compañeros. Hay que definitivamente hacer un cronograma para revisar matrices, propuestas y recibir no solamente por parte de los asambleístas, sino de las demás personas que quieran agregar a este proyecto que es tan importante. Suponiendo que hagamos hasta el 30 de junio, recibir todas estas aportaciones y luego pues unos 20 o 30 días más poder trabajar nosotros como asambleístas con nuestros asesores para poder redactar un cronograma de reuniones. Y pues una reunión final que sería, suponiendo a finales de julio, para que el proyecto, como agregaba Javier, esté listo para agosto, ya que es un trabajo que tenemos que hacer pues con mucho cuidado, leerlo bien, redactarlo bien, estudiarlo bien, y que las aportaciones y las sugerencias de los que trabajan, de nuestros asesores, pues que sea llevada a la comisión y que sea la comisión exclusivamente, nosotros como asambleístas, que tomemos la decisión de revisar todo el texto y aprobar lo que debe o lo que no debe ir. Que seamos exclusivamente los asambleístas que hagamos este trabajo. Y eso es que quería acotar, señor presidente. Perfecto, gracias. No tenemos más pedidos de palabra, así que con eso vamos a suspender esta sesión. Vamos desde también el equipo técnico a analizar pues lo planteado para ir aterrizando una propuesta que recoja lo que ha sido expuesto por los legisladores e ir en los próximos días ir tomando definiciones. Suspendamos por favor la sesión, instalemos la siguiente, señora secretaria. Sí, señor presidente, se suspende la sesión 24, siendo las 16:56. Procedemos a instalar la siguiente sesión, número 25. Con su autorización, señor presidente. Constatemos el quórum. Procedo a constatar el quórum.